Estoy cansada, jefe. Yo también. Teníamos un plan súper estructurado. Para esta hora ya estaré en la casa durmiendo. Estoy muy cansado y me duele la rodilla. ¿Qué rodilla? Me duele mucho el codo y también tengo que ir al baño. Hace 5 minutos te pregunté si querías ir. Hace 5 minutos no quería ir. Ya no quiero seguir caminando. A is for abortion, our body, our choice. B is for boobs, bring them out and hear our voice. C is for clit, time to free the tape. Misogynist can eat shit. Pero bueno, otra vez vamos a hacer un tema que es un poquito como más académico, como que me fui más por los lados de la historia. Lo que quiero es como intentar situar un poquito de dónde vienen esos conceptos de histeria. Hablar un poquito como sobre la masturbación, cómo se ha pensado a lo largo del tiempo, obviamente no tan a profundidad porque pues la historia es supremamente extensa, y llegar a un tema como de la liberación sexual. ¿Qué entiende por histeria? Si a usted le dicen como esa persona es histérica, ¿qué es? Pues yo digo que alguien histérico es alguien errático, alguien, no sé cómo decirlo, como insoportable, inmamable, como alocado, como descontrolado, o sea, Que no se controla. que no se controla. Sobre todo siento que es más para las viejas, ¿no? Uno rara vez se le dice, hermano, usted está re histérico. Sí, no. ¡Estúpida, mi pelo, idiota! O bueno, mentira, no. El concepto de histérico de pronto no recuerdo puntualmente a quién se lo dije, pero a lo mejor sí me referí a alguien como histérico o histérica, pero erradamente, o sea, erradamente porque realmente no es alguien descontrolado, sino como porque está muy de mal genio y es como, y se puso histérico porque pasó tal cosa. Sí, como ya el siguiente Ajá, nivel el siguiente del nivel empute, güey. del O sea, es empute, como ajá. está bravo, está Mm. enojado, está emputado, está histérico. Sí. Siento que es algo más de la generación anterior a nosotros, como nuestros papás, Ujú. nuestros abuelos. De ellos sí he logrado escuchar como una vieja histérica. O sea, Sí. ellos sí llegan a decir, esa vieja es una histérica loca. Así. Sí, yo he escuchado a alguien de esa generación cercano a mí referirse muy puntualmente a una situación que vio con una cajera. Uy, es que Sí. estaba histérica esa vieja y de manera muy prejuiciosa y Despectiva. déspota y despectiva, sí. Sí, o sea, como que ahí sí entra como el fastidio, como Mm. que fastidio esa gente que no se sabe controlar, Que es esas histérica, mujeres que les sí. empieza a dar esa histeria, quién sabe de dónde, porque ahí sí no he escuchado a esas mismas personas que haya logrado como sorprender con esos comentarios, decirlo sobre hombres. Si se lo decían a un hombre de esa generación, era, uy, es que estaba todo histérico. Debe ser, eso era todo marica, así todo histérico como una vieja, Como una loca. como una loca. Se Uy, es que puso como estaba toda, loca. o sea, man, toda loca, histérica como una vieja. Sí. Siempre sí, al lado femenino. sí. Y como que siento que pasa mucho en mujeres en política, mujeres que Sí. empiezan a hablar así, que se les Ah. nota como esa pasión, es como, mire, ¿saben lo que? Pero ¿por qué tiene que gritar? Pues Sí. una gallina clueca. Hoy en día es más fácil que de pronto diga como, no me digas que estoy loca, ¿sí? Ah. Y eso es como Yo más creo que cercano. de pronto la palabra como tal cambió a otras, pero el concepto sigue igual. Cuando Tal cual. la típica cuando la vieja, que en el episodio anterior que hablamos del sistema masculino y cuando hablemos del femenino, que sí, yo siento que es ese tema de que, ay, estás con la regla, es que estás como toda mamona o es que estás toda cansona. O sea, no es la palabra histérica, pero es lo mismo. El Tienes concepto es, algo, sí, tienes ¿qué te algo tú como pasa? mujer que no te Sí. está permitiendo ser Mm. normal y controlada, Sí. sí. Y eso es algo que yo quiero que hagamos en este capítulo, que ya lo dije, pero quiero repetir un poco, como vamos a hablar de la histeria, la masturbación, la liberación sexual, pero como ese recorrido para entender y preguntarnos si de verdad ha cambiado algo, güey. Ujú. Porque es que eso es lo que me parece más interesante de Mm. hacer un poco esos barridos históricos, de pensar que es como, "Uy, no, es que antes era tenaz. No, antes. Las eso era cosas de han cambiado". Sí, menos mal, no, ya las mujeres tenemos un montón de cosas. Y uno empieza a Mm. cotejar y dice, han cambiado de pronto las palabras, Sí. pero el discurso, lo que va debajo, Sigue igual. es muy parecido. Ujú. La historia de la histeria viene como concepto de histera, que es útero en griego. ¿sí? Los griegos, hermosos, preciosos, padres de la civilización, hicieron muchas cosas. Nos permitieron avanzar mucho como sociedad, Ujú. como república, en la filosofía, en la medicina, pero obviamente pues todavía había cosas que no habían descubierto y es normal. Ujú. O sea, uno no puede venir a juzgar A los cosas que, griegos, pues, tenaz no. los griegos, o sea, Sí, o sea, terrible los griegos. retrógradas, ¿no? Porque pues hicieron lo que pudieron con las Con lo que herramientas que tenían. tenían, ¿sí? Literalmente. Pero en ese momento, nuestro amigo Sócrates y nuestro amigo Platón, Ujú. pues lo que entran a hacer un poco es como en estos diálogos de Platón, como referenciar justamente este tema de la histeria ligado a
el útero errante, como esta idea del útero como un órgano que es como Desconocido. las mujeres tienen una mierda ahí que eso no es de Dios, eso está raro. Eso no es natural lo que tienen allá abajo. Y ellos pensaban Sí. que el útero se movía solo dentro del cuerpo. Por ende errante. Exacto, porque si él no tenía como una misión y ¿En no la vida? tenía algo que hacer, o sea, si no lo ponían a trabajar, a producir, Sí. el man se ponía como loco en el cuerpo y empezaba, A joderle la vida a la vieja en donde estaba. Exacto. Entonces, claro, marica, pues se imaginan, no, si esa mierda se mueve, pues por eso empiezan con la asfixia, con las calores, con la ansiedad, porque algo se me está moviendo Sí. adentro y yo no sé qué es. O empezaban con una tristeza y una melancolía porque se les subía hasta por acá. Estaba en la cabeza el útero en Claro, ese eso momento. ya era como, no, me pensaba que vomitaban el útero. Y entonces decían, bueno, ya sabemos qué es lo que pasa. Ajá. ¿Cómo hacemos para Para solucionarlo? tratarlo. Y entonces decían como, marica, es obvio, güey, hay que coger, porque el útero, la única misión que tiene es procrear. Ajá. La vieja se tiene que poner a reproducirse. A Si pro- tiene bebés, el útero va a estar Se queda tranqui, quieto. tiene que estar. Si no tiene bebés, pues esa mierda va a estar Se como loca. loca. Incluso se llegó a asociar al matrimonio. O sea, era como, si no tiene una pareja estable, Es errante. esa mierda no sé qué hacer. Cuando ya tenga marido, por lo menos él va a decir como, bueno, eventualmente va a pasar. Sí. Pero era como esa noción del sexo como la solución para que la mujer no entre en un trastorno. Eso es lejano, güey. Las asociaciones del tema como del matrimonio y la procreación y que su único fin es reproducir, o sea, tener un bebé y reproducirse. Y esa es como su única misión en la vida y si no está haciendo nada más, pues ¿para qué sirve? Sí hay cositas que siento que se mantienen todavía. Claramente todavía hay personas en la sociedad, en el cuerpo médico, lo he vivido, las familias y demás, que las generaciones más anteriores, que sí de pronto seguirán pensando, pues pucha, pero con esa capacidad de tener hijos y no tienen, y todos los que quieren tener hijos y no pueden. Es como si ahí lo tiene, úselo. Entonces Sí, es como, sí. pero tiene otros usos. A mí me quedó resonando mucho el tema de todavía la gente piensa que una de las razones por las cuales de pronto una mujer esté teniendo un comportamiento fastidioso, aburrido, no sé qué, es porque no ha tenido sexo. ¿No? Sí. Porque se la están cogiendo mal en la casa, porque le falta un macho. Sí, uy, ese comentario lo odio. El concepto mal cogida. Sí. Entonces, por ejemplo, en esa época también lo que pasaba era que se asociaba como que el estado más óptimo del ser humano era llegar a ser hombre. Si el Sí. hombre fallecía y había sido un mal hombre, o sea, como que no había cumplido con sus valores en la sociedad o como que no había logrado como Sí. esa iluminación, moría, reencarnaba en mujer. Como Como castigo. castigo, Uy, como tenaz. castigo. Y si la mujer Era buena mujer. era buena mujer, reencarnaba en hombre. Tenía la Y ahí ventaja tenía de la que, sí, oportunidad, la de ser oportunidad de hombre. ser un hombre. Y si era mala mujer, Ujú. reencarnaba en animal. Ah, pues O pucha. sea, como que en la degradación Sí. de hombre Era es a mujer, y de mujer era animal. Me parece muy chistoso como paréntesis, o sea, cómo se creía ese pensamiento, ese concepto de que el mayor logro en la vida era ser un hombre porque ellos eran la racionalización de la sociedad, pero como hoy en día todavía está mucho eso también errado, de es que el hombre es un salvaje que no piensa, que no racionaliza, o sea, es como, a la vez es chistoso porque eso sí cambió el resto en la Pero historia. ¿quién piensa eso? No, o sea, pues es que me parece es curioso, o sea, mi opinión es más como que me parece curioso esa, no sé, o sea, cómo en ese caso sí se cambió tanto la perspectiva del No, hombre. pero piénselo un segundo. ¿Quién piensa que los hombres son salvajes? Las mujeres, Exacto. ¿Y quién piensa que las mujeres son salvajes? los hombres. Exacto. Bueno, sí, es verdad. Esa es la parte clave. Sí. Entender que no por una razón consciente, porque Ujú. obviamente aquí nadie está peleando con Ujú. nadie, pero en un subconsciente, en esos discursos que reproducimos y reproducimos, y que lo que hablamos, las mujeres hablan entre mujeres, los hombres hablan entre hombres. Y nunca se cruzan los Y discursos. nunca se cruzan esos Ujú. conocimientos y esas percepciones. Hay veces que se escucha el tema como de si las mujeres fueran las que gobernaran, seguramente Todo no sería habría tantas mejor. guerras. Sí. Exacto. Como que todo sería a partir del diálogo, habría todo. Ujú. Los hombres dicen, ¿dónde esas viejas Eso se vuelve una monten en el locura. poder? Sí. No, esa vaina, eso Sí. sería pura lloradera en esas cosas. No se sabe. Sí, No se sabe, o sea, es muy complicado. Bueno, podemos tener, digamos, como un referente de cómo ha sido el mandato general de los hombres en su mayoría, pero tampoco podemos decir que son bestias. O sea, Sí, no. hay irracionales Ujú. como en todo, porque no depende del género, o sea, depende de muchos Sí, otros no, de factores la más allá de personalidad, esas muchas cosas, sí.
Luego llega la Edad Media y entonces ahí evidentemente hay un tema y es que entra la religión a Ujú. jugar un papel muy importante que es el cristianismo. Y aquí pues vuelve y juega, o sea, se ve la mujer como ese elemento supremamente maligno, Mm. porque está pues Eva, que es el pecado Sí. original, o sea, que es la que Corrompe al sucumbe hombre. ante sus Sí. deseos y ahí pues la sexualidad se Mm. vuelve un... Hay que callar, hay Sí, que claro. apaciguar. Ujú. Y de hecho, en ese momento, contrario a lo que es hoy en día, la mujer era la que se veía como la que no sabía controlarse. No es Ujú. que esa vieja está por allá y va y abre Sí. las patas con el que sea, pues, o sea, no, amárrela a la pata de la cama porque Es insaciable. más o menos así. Cuando hoy en día, Mm. pues es que uno dice como, no, pues Es que que los los manes hombres quieren siempre. no les es No me suficiente dejan nada. paz. Sí, o sea, no pueden con una y por eso tienen que Sí. tener tres, por eso son infieles, y no es que, y nos afanamos mucho en hoy escribir la verdad en piedra y Mm. es muy difícil. O sea, hablamos con lo que podemos apenas ver Que es muchas una veces diminuta pedazo de algo tan grande. y empezamos a olvidar la historia. Ujú. Los abuelos, yo creo que ni son conscientes de que, claro, esto que yo digo viene de los griegos. O Claro, sea, solo lo repiten porque su papá lo dijo y su abuelo lo dijo y su bisabuelo lo dijo, pero... sí, total. ¿Ustedes creen, o sea, pongámoslo como a votación allá en comentarios, lo en que la sea, casa. ¿ustedes creen que hay un género más carnal que otro? O sea, ustedes dicen, no, sí, definitivamente los hombres son mucho Ujú. más carnales. O sea, Sí. como que ellos sí son mucho más de tocar, de de ver visuales, o sea, como que se excitan más fácil, tal. O alguien que diga, no, las mujeres también. O alguien que diga, no, Son somos iguales. por igual. Aquí, bueno, volviendo con el tema como de la historia y demás, la virginidad empieza a verse como ese elemento, Ujú. pues, de la pureza máxima. Precioso. Ajá, y pues obviamente se asocia a la Virgen María. Un tesoro. Obviamente igual siempre se entiende que es la forma de mantener la especie, ¿no? O sea, como que Ujú. igual hay que procrear, hay que copular, Sí. pero hasta un punto, o sea, es como Mm. algo, es algo necesario, pero es algo muy peligroso. Y ahí empieza como a darse siempre como esa barrera a el sexo solo es Es para. reproductivo. Ujú. Exacto. Y un paréntesis es lo, o sea, reiterando lo que dice, es claramente del cuerpo y la sexualidad femenina, porque existía, o sea, desde esa época y mucho más adelante, de pronto hoy en día no tan normalizado, pienso yo, no sé, existían ya los burdeles. Y Ah, los burdeles, prostitutas, casas de compañía, como lo llamen, porque el hombre tenía a su esposa con quien se acostaba para tener hijos y herederos. Pero pues si necesita como relajarse, pasar unos tragos, váyase al burdel y se acuesta con la prostituta y ya. marica, somos una sociedad muy hipócrita, güey. Ah, sí. Y lo siguen Obvio. luciendo, Mm. ¿sí? Y al final sigue siendo como, Mm. "Ah, es puta. Sí. No, es que es cuando la prostitución Es existe, la profesión más antigua, dicen. exacto, o sea, es la Sí. profesión más antigua y existe porque hay demanda. Y en la Edad Media se asociaba como a la parte religiosa, obviamente como endemoniada, poseída, bruja. Ahí Sí. había mucho tema hacia la brujería. Sí. Es justo también el tiempo de la Inquisición. Ujú. Entonces, las mujeres que eran curanderas, parteras, que sabían un poco más sobre el cuerpo Sí, femenino, femenino. Eran eran brujas. Sí, obvio. o sea, eran brujas porque era como, usted qué va a venirnos a decir Sí. nosotros, hombres medio médicos que estamos aprendiendo esto. Que sabe más del útero que nosotros. Sí, o sea, ¿Qué le pasa, weón? como que esto en ese momento, pues obviamente implicó unos tratamientos también que Mm. hacían que fuera un poco como, vuelvo y digo, es lo que tenían en el momento, es lo que analizaban en la época que tal vez iba a funcionar. Y para esta famosa histeria, para este útero Mm. como tan desconocido y toda la cosa, pues lo que funcionaba eran como las sangrías, las infusiones, las purgas o los exorcismos. Según la gravedad del asunto, o le saco sangre o le saco un demonio, pero hacia el siglo como 18, o sea, 17, 18, se empezó a volver común como decir, bueno, hay que sacarle algo que tiene ahí, que es Sí. como algo que no le sale. Que no la deja vivir. Y de pronto, pues el señor, el esposo, o no está casada, no está disponible. Mm. Venga al consultorio, mi señora, ábrame las piernas, por favor, y yo le voy a masajear un momentico Ajá. hasta que lleguemos a ese. Y ahí con Sí, eso. aquí pues, usted ya, libere esa histeria. esa histeria. Se le salga. Entonces eran los famosos Masajes masajes pélvicos. pélvicos, que era pues literalmente estimular el clítoris hasta llevar a la mujer al Era una orgasmo, masturbación paga legal. que estaba cero ligada Ah. a algo sexual Sí, no. porque no había penetración. Ujú. Sí, no. Entonces era como no hay penetración. Y era un médico. Es un Era médico. con bata y en un consultorio. Sí, esto no es Sí, nada no. sexual. No, o sea, no. ahí no está pasando absolutamente nada sexual, aunque la esté llevando a un A un orgasmo. orgasmo, literalmente. Pero si no hay penetración, que es algo que yo vuelvo y digo, hoy en día
todavía hay gente que piensa Sí. que si no la penetran sigue siendo re virgen. Sí, Y uno dice como, marica, y se lo han metido por todos los huecos Sí. habidos y por haber. O sea, hasta acá le ha Sí, llegado. no. Pero ¿por qué no? No, yo estoy No. re virgen. O sea, pues si lo único que te preocupa es el imen, Sí. pues eso es otra cosa. que honestamente se puede romper con cualquier cosa. Sí, o sea, que si te caes en la Montar- bicicleta te puedes... se te puede abrir esa... Te fuiste a cabalgar un día y se te rompió el imen y Y te quedaste... desvirga un caballo. Te desvirga un caballo. Algo anda mal. Bueno, paréntesis, chiste aparte, por ejemplo, en temas de siempre es algo muy complejo también de abordar porque es como, pero no hubo penetración. Y es Ah, como, sí. no. O sea, el abuso Así no, sexual. no fue no la penetró. Es como- Exacto. Pero es le como, hizo todo lo demás. Sí, o sea, no. el cuerpo es privado, la intimidad no Ujú. se puede sobrepasar y es algo muy importante, por ejemplo, en los niños, Ujú. ¿sí? Que uno no puede solamente decirles como si te meten, no, o sea, No, es que si te desde tocan una nada, sí, caricia, no. exacto, o sea, la Mm. cara ya es abuso, Mm. si tú no estás consensuando eso, si es de qué manera, qué adulto te está haciendo Sí. eso, quién te está haciendo, no. Hay una película, véanla, es muy chévere. Justo antes del episodio le reclaman, le comentaba a Sara que me parecía muy chistoso que esta película está categorizada como comedia romántica. Pero hay una película, búsquenla, se llama Histeria, asimismo Histeria es del 2011. Si algo les ponemos bien como el enlace de la peli, que literalmente trata como este tema histórico de la histeria y como básicamente es la historia, yo creo que como del doctor que ha sido uno de los doctores que hacía estos masajes pélvicos y cómo en consecuencia de estos masajes se creó el primer vibrador. Sí, la película es como una buena aproximación. Obviamente, justo tiene como todos estos tintes novelescos que pues le endulzan y le adornan y meten un montón de temas más. Lo que se dice es justamente que el vibrador entró a ser como este elemento que en 5 minuticos me sacaba eso como pan Sí. caliente. O sea, eso era una... Podía atender más clientas en el día. Exacto. Pero me encontré con un artículo de la BBC que hablaba justo sobre si era real este pedacito de la historia de la incursión del vibrador. No solo en la película, sino como Sí, en general en la dentro de historia. la historia de este juguete sexual, porque hay un libro que se llama La tecnología del orgasmo. La película se basó en esa obra. ¿sí? Ok. Como en esa novela, en ese libro que es un libro de historia. O sea, no es una novela ni nada Sí, por el no. estilo, sino es un libro de una historiadora que se llama Rachel Maines. Pero luego llegó otra historiadora que se llama Hailey Lieberman y pues trató como de continuar un poco esta investigación o llevarla más a profundidad de cómo fue realmente este primer vibrador de pronto y cómo era que los médicos lo empezaron a usar y nunca encontró nada. ¿No? Realmente no hay fuentes que digan Que que respalden los eso. médicos lo llegaron a usar dentro de consulta para producir estos orgasmos y ligarlos nuevamente como al tema de la historia de chat. La autora original, que es Maine, dice, yo no lo afirmé, yo lo puse como una hipótesis, pero a la gente le gustó tanto como el chismecito, como el Sí. discurso social, que se reprodujo y se reprodujo al punto que al sol de hoy nos llega esa información todavía. Y me parece fascinante porque es como, pucha, como algo tan grande, solamente se vuelve una bolita. Por un run ahí. Lo que hablábamos la vez pasada en el de anticonceptivos, creo, que eran esos mitos de si con la pelvis levantada, Y que los lavados. si de pie, si los lavados, shala. De pronto alguna parte científica, algo tiene alguna mención Sí. y la gente Hizo una bola de nieve. llenarlo y a completarle la información, como el examen de inglés, ¿no? Sí, complete. Y, shalala, was, la, Ajá. then, shalala. Y completaron con lo que creían. Y como que nadie ha dudado al respecto, al punto que hice el ejercicio y le pregunté a ChatGPT, Sí. como, Chat, ¿es cierto que pasaba esto? Sí, sí, claro, es cierto. Y le dije, listo, dame las fuentes. No las hay. Bueno, no tengo fuentes precisas que Sí. corroboren esto. Y empezó a hablarme de la película, Sí. de la hipótesis. Y también ahí es donde les decimos nosotros como, pues pucha, lo que les digamos acá, lo que les digan en cualquier entorno, traten de corroborarlo, no sé qué, con una sola fuente. ¿Qué pensaría esa primera mujer que recibió ese primer masaje pélvico? ¿Y qué le diría a sus amigas? Verlo como no, es que es algo que te cura, te calma, te Sí, no, ayuda. antes es medicina. Técnica número 1 recomendada por odontólogos. Ya hablamos todo este tema de la histeria, ¿cierto? Y cómo llega ahí, pero entonces en este momento de los mitos, quiero entrar como a un punto también de la masturbación, que es justamente algo que también se asociaba a eso negativo. O sea, eso no se hace. Sí, O sea, eso es si sucio. tienes sexo es con tu pareja heterosexual para procrear, ¿sí? Pero eso de estarte tocando tú sola o solo,
Eso es sucio, eso es pecado, no Sí. sé. Entonces, paralelo a esta situación como de todo lo que es la mujer y cómo es su histeria y cómo es su reproducción y tal, a los hombres se les empezó también a ligar mucho con esta adicción al sexo y a la Ujú. masturbación. Ujú. Y bajo estas mismas épocas, siglo XIX, hay un médico que se llama John Harvey Kellogg. Y él... ¿Tiene relación con el cereal o es Sí, casualidad? sí, no tiene relación. Y él trabaja como director de un sanatorio, ¿sí? Ok. Donde trabajan justamente todos los temas de adicciones, entre ellas las adicciones Al sexo. al sexo y a la masturbación. Lo que se dice popularmente es que se inventó las hojuelas de maíz Sí. como un tratamiento para la masturbación, o sea, para ¿Cómo? prevenir la masturbación y para erradicar la masturbación. O sea, que al consumir Kellogg's yo no me iba a querer masturbar. Exacto. Hijo de Entonces, pucha, claro, pero esto eso es como- está retirado. es real, bebé. ¿Qué? ¿Cómo así? Reproductive rights they trying to control, telling us how to live, but we ain't on parole. I am the bringer of life and death if I so wish. The patriarchy shall serve me on a silver dish. The fetus has no soul if I say it be.